Saludos, les habla Sandra Caquillas desde la redacción del periódico Es Noticia, y en la tarde de hoy tenemos a 3 personas muy reconocidas en Ponce y muy respetadas por el trabajo que han realizado y por su labor al frente de diferentes temas y lo que han comentado desde sus expectativas, desde sus respectivos lugares de trabajo y las funciones o rol que han tenido. Se los voy a presentar en unos segundos, pero vamos a discutir el tema de lo que nos trae aquí es el tema de Irizarry Pavón, que admitió ayer, luego de un acuerdo con el panel del fiscal especial independiente, que es culpable de los 2 cargos que lo acusaban. Mucho se comenta de que esos 2 cargos que se admite culpabilidad es para salir del caso, porque él enfrentó, como saben todos, en diciembre él tuvo un problema de salud que lo tiene, se nota que físicamente que le ha afectado, y a lo mejor pues la proyección es que para poder estar y poder recuperarse, él ha admitido esa culpabilidad. Pero ¿le convenía o no le convenía al exalcalde declararse culpable? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué representa esto para los ponceños, verdad? Somos, yo me incluyo como ponceña, somos orgullosos de la ciudad, y una situación que es hasta cierto punto, tenemos que decir, lamentable, pero estas situaciones están ocurriendo con mucha frecuencia en los funcionarios públicos. Y al momento de decidir, al momento de seleccionarlos en las urnas, a veces no se hace la mejor selección y vemos candidatos que en algún momento se les señala y vuelven y salen. En la tarde de hoy pues vamos a hablar con el doctor José Estaví. Él es legislador municipal ahora, pero él fue candidato también a alcalde de Ponce por el Partido Independentista Puertorriqueño. Eso es así. Ok, el licenciado José Hernández Lázaro fue candidato a representante de Movimiento Victoria Ciudadana. Así es. Pero usted fue legislador municipal durante muchos años. 4 años, el 4 año pasado. 4 años. Y el que todos lo conocemos, el ex alcalde de Ponce, Francisco Sayasejo, quien antes de ser alcalde de Ponce fue representante y presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes. Y legislador municipal también. Y legislador, o sea que él ha tenido una carrera en la vida pública bastante larga. ¿Qué les parece esta situación? ¿Por dónde comenzamos? ¿Quién de ustedes habla? Que empiece. Yo creo que debe empezar el abogado diciendo que básicamente es porque hay unas dudas y es una cuestión legal. Y él se declara culpable, pero un delito menos grave. Sí. ¿Y qué implica eso? Creo que fue un solo delito, que fue no manejar bien las finanzas. Enriquecimiento injustificado. No. Están ambos. Lo que pasa es que los delitos que originalmente se le acusan son delitos que no tienen necesariamente una modalidad menos grave. Lo que se hace, lo que he podido leer, ¿verdad?, que realmente a través de la prensa, es que hay un delito que ahora mismo recuerdo cómo está tipificado, pero que es en esencia el dejar de atender las responsabilidades propias de un cargo político. Y ese pues es un delito menos grave, y por ahí entonces el delito más vinculado a la gestión pública pues se puede ir por ese ámbito, ¿verdad? Al final pues entonces, en vez de enfrentarse a una sentencia por 2 delitos graves, pues tiene esta posibilidad de moverse a menos grave, que permite que el juez, dentro de su discreción, le impusiera una multa. En este caso me parece que fueron 2 multas de $100 por cada uno de los delitos. Y entonces también se le impuso que pagara, ¿verdad?, una cantidad de $25,000 correspondiente a los gastos en los que aparentemente ha incurrido el FEI como parte de este proceso, ¿verdad? Así que, por lo menos desde el punto de vista legal, pues para él es, ¿verdad?, en un sentido beneficioso. Sí, sin duda beneficioso, y no asumía el riesgo de tener que enfrentarse a un juicio donde pues no sabía qué pudiese pasar, ¿verdad? Aunque era por jurado, aunque tenía la posibilidad de que alguien dentro de ese jurado entendiera que él no cometió los hechos, ¿verdad?, o dentro del análisis de la prueba,
pues es un riesgo al final del día. Y pues yo creo que dentro de la situación que él Pero está lo liberan de la atravesando, cárcel. claro, o sea Porque lo grave que era obligado. sí, me parece que eran Era 8 culpable. años de cárcel uno de ellos, o sea que era una, ¿verdad? Una sentencia más considerable. Así que en ese sentido, pues desde el punto de vista de estrategia legal, ¿verdad? Y procesal, pues los abogados hicieron lo que tenían que hacer, y era buscarle un acuerdo que pudiese ayudarlo a evitar esa situación de enfrentarse potencialmente a una sentencia de cárcel y pues tener, ¿verdad?, la tranquilidad de salir del proceso. Mucha gente dice que si él hubiese enfrentado un juicio por jurado, salía no culpable, pudiéramos decir, para no decir inocente, no culpable, porque tenía que probarlo entre ese grupo de personas, una persona que llegara allí todos los días con un andador, había más posibilidad de que no tuviese que cargar esos dos delitos, dos cargos. Es una posibilidad, ¿verdad? Uno no sabe, ¿Era mejor negociar en esta etapa o era mejor esperar? Mira, yo no soy abogado criminalista. Dentro de la esfera civil se dice que una buena transacción es donde ninguna de las dos partes están satisfechas, porque las dos partes tuvieron que ceder. Yo estoy seguro que el doctor Irizarry Pavón no hubiese querido tener que hacer una admisión de culpabilidad, y pues que igual el FEI hubiese querido poder proseguir con unos cargos más fuertes, ¿verdad? Pero al final, pues el FEI se evita que le pase como le ha pasado en tantos otros casos, que no ha podido probar la culpabilidad, y el doctor pues se evita no solamente el riesgo de una sentencia, es tener que pasar por ese proceso, tener que seguir enfrentándose a todas las cosas que salieron durante la vista preliminar, que ni tienen que ver tan siquiera con su gestión como alcalde o como candidato, y que son cosas que pues para él y para su familia pues se consiguieron dejarlas en un sentido atrás y seguir adelante. Así que, ¿verdad?, desde ese punto de vista, pues yo creo que la estrategia de sus abogados y la decisión que eventualmente toma el doctor, pues, ¿verdad?, en ese sentido para él es la más correcta. Y usted, doctor Escabí, ¿cómo ve la situación? Sí, y la situación se agrava para el amigo Irizarry, porque pues, tiene un problema de salud, y obviamente el estrés que uno tiene, que una persona pueda tener en un juicio como ese, pues no iba a ayudarlo en su salud. Por lo tanto, eso yo estoy seguro que afectó mucho su decisión de declararse culpable. De todas maneras, no era lo que la ciudad de Ponce quería y merece tener ya un alcalde que tiene que salir antes de tiempo y luego se declara culpable ante la justicia. Ponce quería, y yo estoy seguro que por esa razón él ganó las elecciones en el 2020 tan abrumadoramente, porque querían tener un gobierno que trabajara, y tenían la impresión que el gobierno anterior había dejado de trabajar, que se había ido, y quizás también, digo yo, que por razones de salud de la exalcaldesa, que todos sabemos que está muy mala de salud. Estamos hablando de María Mayita Meléndez. Correcto, sí. Así es que surgen estas condiciones donde la ciudad de Ponce se ve afectada por cuestiones de salud y afectada por cuestiones de malas decisiones de los alcaldes, en vergüenza para nuestra ciudad. Ahora, cuando uno tiene una situación así, lo que tiene que pensar es qué voy a hacer de ahora en adelante, qué va a hacer la ciudad de ahora en adelante. Poner la vergüenza atrás. Me dio vergüenza que pasara, pero de ahora en adelante, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y tenemos un problema más grande que Irizarry Pavón. Tenemos un problema en Washington, que si bien un alcalde, por más buen administrador que sea, o una alcaldesa, por más buen administrador o administradora que sea, pues tiene, si depende tanto de fondos externos, fondos federales en este caso, pues si el presidente Trump decide que voy a tumbarle los
fondos a las ciudades de Puerto Rico. 3% del presupuesto de Ponce depende de fondos federales, un por ciento altísimo, igual que el gobierno de Puerto Rico completo. Este caso y esta situación es lo que concluyó ayer, ¿verdad? Porque este caso pues prácticamente lo que tenía el panel de fiscal especial independiente en términos de estos cargos ya concluyó. Y si usted sabe como abogado, si esto ahora se finiquitó todo y se terminó el caso, todavía quedan casos relacionados con Irizarry Pavón. El panel del FEI había solicitado que se le pagara una cantidad de dinero por el año que él cobró, prácticamente casi un año, mientras estuvo suspendido. Y por otro lado, hay una multa del Contralor Electoral y son 159.600 dólares que le está reclamando en multa a Irizarry Pavón, que pueden llegar a una negociación y se puede bajar. Esta multa es relacionada también a su campaña, a unos carritos de golf que se usaron durante la campaña y a un supuesto dinero que entregó el señor Santamaría. Todavía a Irizarry Pavón le queda un trecho que negociar, que trabajar con la oficina del Contralor Electoral, que trabajar con el que va a pasar, el municipio va a pagar esa cantidad al panel del FEI. ¿Qué pasa con esto? En este caso, primero yo entiendo que el doctor Irizarry Pavón hizo lo que tenía que hacer. De hecho, anteriormente a esto yo se lo había recomendado varias veces en la prensa, porque ¿cómo es que dicen también, además del dicho tuyo, es mejor una mala transacción que un buen pleito? Sí, también. Y en ese sentido, no hay duda, o sea, lo que le afectó a él la salud, no es el juicio que venía. Llevamos de esto desde hace casi 2 años. Primero los rumores en Ponce, que en Ponce es una ciudad grande, pero de corazón chiquito. Aquí, como decía Diplo, esto es Chacatito y todos conocemos. Segundo, el doctor, o sea, yo como servidor público, porque me retiré del gobierno de Puerto Rico con 32 años de servicio como veterinario, pero en la política se sufre, y más ahora, porque yo como legislador, como representante, yo estuve 8 años con Pedro Rosselló y yo sé lo que se pasa ahí. Y después, como presidente de la Comisión de Hacienda con Sila y después como alcalde, él tenía que estar pasándolas de Caín, sufriendo. En el mismo juicio salen unas cosas personales que nada tenían que ver. Él tiene que sentirse agobiado porque, por ejemplo, empezando por mí, yo me considero todavía amigo del doctor Irizarry, pero yo le dije que entendía que estaba manejando mal la situación y se buscó unos abogados de San Juan que yo entiendo que no lo hicieron, lo que querían era salir en la prensa, lo que fuera, pero esto lo solucionaron los abogados de Ponce trabajando por el bien del doctor Irizarry, porque parte de las acusaciones que él tenía desde hace unos años para atrás, desde que yo soy legislador, se hicieron muchas de estas casos que la cárcel no había probatoria. Por ejemplo, la falsificación de documentos gubernamentales no tiene probatoria. Y hay otras cosas. Y en él podía caer, yo entiendo que esto era uno de los delitos que caía en el cero probatoria. O sea que si él salía culpable, no había break. Y en ese sentido, imagínate la preocupación de él, de sus hijos, de su esposa. Un médico y la prisión. Un médico como él, con el cariño que le tenía a la gente, con la victoria que tuvo sobre Mayita. Y yo sé que Mayita está enferma y estaba enferma, pero Mayita los primeros 8 o 10 años estaba bien.
Y el desastre empezó desde ese entonces. Por ejemplo, el Parque Monaga, antes de María, estaba cerrado por falta de mantenimiento, etcétera. O sea que eso no fue nuevo por ahora, por la enfermedad de Mayita. Eso fue antes. Y su gente le falló. Entonces el doctor, pues, tiene ese problema, llega, tiene problemas dentro de la alcaldía. Y entonces los que hacen la acusación son su propia gente de confianza. Los que hicieron su campaña. Pero le hicieron la campaña, alquilaron los famosos carritos de golf, estaban con él. Collan De el hecho, dinero en las manos. De hecho, el donativo de Santa María, el mismo Santa María dijo, yo no se lo di al doctor, se lo dio a estas dos personas que fueron los que primero hicieron la campaña. O sea, la persona que entregó la carta original, yo la conozco y es un popular de años, pero es una persona que ese tipo de carta y con ese detalle no tiene la capacidad para enviarla. A esa se le escribieron. Y él tiene que tener un peso en contra, o sea, gente que él confió con su campaña, confió con su dinero, confió con su reputación, le fallaron. Eso le tiene que afectar la salud. Eso a mí no me cabe la menor duda que lo que le pasó ahora fue por todo este lío. Y lo mejor que ha hecho es, mire, yo me separo, un hombre que manejaba el 60% de las tarjetas de salud de Ponce estaban en su grupo médico. El 60%. Bueno, el Contralor Electoral, yo hice una entrevista ya hace unos meses y le pregunté por qué aparecía en el informe de Irizarry Pavón tanto dinero cash, que si ellos habían tanto dinero cash en esa campaña. Y dice, sí, nosotros, el Contralor Electoral, ellos sí investigaron y el alcalde, luego de sumar la cantidad, sacó de su dinero unos $170,000. De hecho, yo creo que eso también le su trajo campaña. Problemas dentro de su propia familia, porque brincaron. Y todavía, ¿sabes? Él tenía más dinero, según los informes que son públicos, porque ellos tienen que presentar sus estados financieros, más está el desglose de todo el dinero que él aportó, de su dinero, de su bolsillo. Que entonces fue que se sale todo esto del préstamo, porque la esposa le dijo, no saque más dinero de nuestra cuenta. Está financiando prácticamente la campaña. El préstamo es por $50,000 y prácticamente, según se ventiló en el tribunal, se lo dan casi a ojos cerrados, como uno dice, porque él tenía esa facilidad. Sabían que él manejaba esa cantidad de dinero. Por eso el problema fue originalmente, yo entiendo que esto, aguas pasadas no mueven molino. Lo que tenemos que pensar es la salud del doctor. Yo creo que tomó la decisión que tenía que tomar. Yo creo que cometió errores, pero no cometió ningún crimen. Y eso es lo que el pueblo de Ponce tiene que llevarse. Esto nada se asemeja al caso anterior de la pena de Yosito. Que la pena Thompson tuvo que entrar en la alcaldía al irse José Luis fue preso y murió en la cárcel. Esto es un alcalde no progresista que tuvo Ponce ya eso hace varias décadas. En los años 80. En los 80. Y sí. Terminó en prisión. Ganó en el 80, en el 84, hasta que llegó después. Girotros, el caso de Girot y American Express, que fueron la compañía que trabajó los subsidios de la urbanización, que en aquel entonces todavía se conoce como Starlight, que no habían podido vender todas las casas y entró el municipio bajo Joselín a dar un subsidio municipal, pero pidió un kickback a American Express, que era la que estaba financiando los subsidios. Y entonces ahí fue que vino el problema. Cometió el delito. Exacto. Y fue preso también el presidente de la Asamblea Municipal, con Joselín. Y ambos, desafortunadamente, para ellos y para su familia y para todos nosotros, murieron 2 o 3 meses antes de que se cumpliera sus condenas. Murieron en prisión. Murieron en prisión. Pero, o sea, esto no en nada tiene
él llegó a un acuerdo, pagó una multa. Yo no veo cómo después de llegar a un acuerdo y pagar una multa, contra el FEI va a seguir pidiéndole el salario, porque si de 2 casos graves lo lleva a menos grave, le acepta la multa, la de 100 pesos por cada caso más $25,000, y le acepta eso, ¿con qué cara van a ir a decir, pero nos tienen que devolver los chavos? Bueno, porque aparentemente, según los términos del acuerdo de suspensión, no tenía derecho a cobrar el salario. Porque ellos hacen el planteamiento antes de llegar al acuerdo. O sea, que es lo que hay que ver, ¿verdad? Ellos están en negociación. Sí, yo, ¿verdad? Lo que creo es que, ¿verdad? Además de la situación del doctor, hay que ver la situación del municipio de Ponce y qué acciones se van a tomar como resultado de esto, ¿verdad? Yo creo que no se puede simplemente cerrar el capítulo y seguir adelante, porque hay unas lecciones que hay que poder aprender de esto. O sea, aquí en la vista preliminar se declaró bajo juramento que habían empleados municipales que en horario laboral cogían los vehículos municipales e iban a hacer gestiones personales, a pagar un préstamo. Eso era con recursos del municipio autónomo de Ponce. Eso hay que buscar cómo, ¿verdad? ¿Cómo se evita? Uno no puede no puede asegurar que lo va a evitar a toda costa, porque el alcalde o el director de recursos humanos no está encima de los empleados 24 horas. Pero ¿qué medidas se van a tomar para atender esas situaciones? ¿Qué medidas se van a tomar para personas que todavía están trabajando dentro del municipio de Ponce y que se mencionaron dentro de esa vista? ¿Hubo algún tipo de investigación de parte del municipio? Mira, esto ocurrió, tenemos que tomar algún control adicional. Cuando yo empecé en la legislatura municipal en el 2021, yo presenté un proyecto que buscaba que los contratistas del municipio no pudiesen ser donantes de campañas políticas, ¿verdad? Municipales, al alcalde, a la alcaldesa, al comité municipal. Eso es similar al Hatch Act, que es una ley a nivel federal, que los contratistas federales tienen unas prohibiciones temporeras de donar a candidatos políticos, ¿verdad? Y reconocemos que hay un derecho como parte de la libertad de expresión a hacer aportaciones de campaña, pero yo creo que tenemos que reevaluar la cultura que hay, no solamente en Ponce, en todo Puerto Rico, de cómo se financian las campañas, porque, ¿verdad? Ocurrió con el doctor Irizarry que habían dentro de préstamos legales, préstamos hechos dentro del derecho de cada persona, personas que finalmente fueron directores o directoras de dependencia. Lo mismo ocurre ahora con Marlis Cifre, lo mismo ocurría con Maya Meléndez Altieri, ¿verdad? Es una práctica que se da en las campañas políticas, pero hay que repensar si eso se presta a que hayan, pues tal vez, unas cosas que se puedan malinterpretar y que hayan unas presiones que pueden ser injustas para los funcionarios que se sientan que, en un sentido, su trabajo depende de seguir aportando a través del cuatrenio o de comprar el ticket más adelante. Y esa conversación hay que tenerla. No estoy diciendo que hay que prohibirlo del saque, pero hay que tener esa conversación porque lo estamos viendo no solamente en Ponce, lo estamos viendo en muchos otros municipios, que en ese financiamiento de la campaña se va preparando el terreno para lo que después sí se convierte en actos de corrupción, como lo hemos visto en otros municipios, ¿verdad? Y tenemos que tratar de, pues, ser lo más precavidos con esto posible y, pues, ¿verdad? No es pasar página y ya, ok, vamos a ver cómo evitamos que tengamos una situación así en el futuro otra vez. ¿Qué deben aprender los ponceños de esta situación? Yo creo que debemos aprender a seleccionar mejor nuestros candidatos. Yo conozco al doctor Irizarry Pavón y de verdad me sorprendió cuando salen las acusaciones, pero ese hecho de que a él o los empleados le estaban pagando el préstamo, aparentemente el rumor que se corría entre empleados del municipio era que eso era verdad, que eso sí estaba pasando. Y a pesar, y el doctor tuvo muchos problemas durante sus 2 años que tuvo de alcalde solamente. Las declaraciones de la esposa, eso fue, yo creo, devastador para él, que ella nunca había votado por él. O sea, ¿cómo es posible que la esposa de uno no cree en uno lo suficiente a ponerle una marquita en un papel?
Eso no tiene manera de uno explicarlo. ¿Esto le podría costar en las próximas elecciones al Partido Popular en Ponce? No, Sí, no nos sacaron- costó las de ahora. Por eso sacaron Cuando- más por ciento ahora. Eso es lo increíble de O todo sea, esto. Bueno, fue casi 3-1. O Sí. sea, si no nos costó. Y esto, yo entiendo que lo mejor es para el doctor. O sea, yo quiero entrar en esto con que él ya salió de esto. Porque esa deuda de $158,000 es para el partido también. O sea, casi la mayor parte, creo que $90,000 son para el partido. Se lo cobran a él porque él era el presidente del partido, pero son para el partido. Vamos a ver en qué lleva esto. O sea, yo creo que la lección de esto, no solo, primero, tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo. Ahora con estas mayorías, o sea, en estos momentos, aquí se hablaba del comunismo, y que iba a venir el comunismo. Nosotros estamos en una dictadura porque Cámara y Senado tienen casi dos terceras partes. La gobernación tienen todos los distritos menos la mitad de Ponce. Y en la judicatura tenemos, hoy mismo, está el presidente del Senado, o ayer, diciéndole que él no le importa que le dé coraje a la gente, hablándole a la gobernadora. A mí no me importa que le den coraje los nombramientos, a mí no me importa me importa un pito. Así dijo Así de dijo. la estatua. Así dijo de la estatua. Y también le dijo a la gobernadora que iba a investigar el caso de la Palguera. Pero le importa un pito todo eso. Pero no le importa un pito el que coja 2 nominados al Tribunal Supremo, uno de ellos ponceño, que todos nosotros lo conocemos, y no le dé unas vistas públicas como se hizo con Mercado en el caso de Sila, que hasta lo sacaron y fue Rafael Hernández Colón a declarar en contra de él. Y yo creo que fue uno de mis errores irme en contra de él, pero pasó. Pero aquí a él le importa un pito los nombramientos de Sila, pero los nombramientos que él quiere, que son los de la judicatura, eso no tiene ningún problema. Estamos en una dictadura. En estos momentos a mí no me cabe la menor duda que tienen que tener cuidado la gente. O sea, si el FEI, mira, ayer estaba el FEI en un programa de televisión, las 3, mira qué hicieron. Se gastaron más de 25, yo estoy seguro que fueron más de 25,000 pesos. El salario de ella nada más de las 3 se va más que eso por 2 años. Y estaban bien contentas porque habían cogido un caso menos grave y lo transaron. Bueno, gracias a Dios que transaron. ¿Por qué? Tú hiciste una pregunta ahorita que yo no tengo la menor duda que aquí en un juicio de jurado, 12 personas del área sur, gran parte de ellas de Ponce, alguien iba a votar a favor de absolver al alcalde. Porque es que, mira, el alcalde, ya te dije que tenía 60% de la gente que tenía la tarjeta de salud. Lo quieren en todas las iglesias del área azul y más allá. Es Nació en reverendo. residencial público. En los y la gente residenciales. lo quiere mucho. Nació en Doctor Pila, que me acuerdo que él siempre, él llegó acá porque yo lo puse como legislador municipal. Así fue que él empezó. O sea, a mí no me cabe la menor duda. Es un problema porque la salud de él se afecta. Y además de eso, entiendo yo, y me corrige el abogado, que un home jury, que no hayan 12, no quiere decir que es inocente, pueden volver a hacer otro juicio. Y eso no les resuelve el problema, sino que se lo extiende. Y el otro juicio probablemente pase lo mismo. O sea, que en ese sentido, lo que nosotros tenemos que ver es cómo votamos y por quiénes votamos, como usted dice. Pero es una cuestión de votar, que aprendan a votar. O sea, yo fui de los que siempre dije que hay una sola cruz debajo de la pava. Pero yo creo que hay que ver la calidad de cada uno de nuestros legisladores y de nuestros representantes. Es más, hay que ver la calidad de los 13 asambleístas
que a veces no se mira ni para esa columna y la gente marca. Yo, una de las cosas que le decía a la gente que iba a correr conmigo en la asamblea, le decía, yo no quiero que ustedes hagan lo que yo quiero hacer, porque ustedes son la gente que está más cerca del pueblo. El asambleísta que no le diga al alcalde, a través de su presidente o directamente, lo que el pueblo piensa cada vez que haga algo malo, le está faltando no solo a su partido, no solo a la alcaldesa, sino a su ciudad. Pero entonces aquí lo que vemos en casi todos los municipios, cuando tú ves las asambleas que le votan en contra del alcalde, tú lo primero que preguntas es, ¿y esa asamblea es del partido? Porque por regla general no son. Si le cuelgan un nombramiento, pero por regla general la mayoría no tienen una mayoría absoluta y dependen de los votos de los otros legisladores y se cuelgan. Y eso es lo que tenemos que aprender. La gente tiene que aprender a votar. Y regresando a lo de ahorita y a los cargos. No, si me deja añadir una cosita más, porque yo creo que además de votar, hay que aprender a estar pendiente de la gestión pública. O sea, recuerdo una columna de Rafael Hernández Colón después que se retiró de la política, que decía que la participación política no puede limitarse a emitir el voto cada 4 años. Y nosotros tenemos la tendencia, porque por lo que describía el exalcalde, ¿verdad? Están pasando tantas cosas malas, están pasando tantas cosas preocupantes, que a veces lo más fácil es uno desconectarse y decir, yo no me voy a preocupar por eso, porque es que yo tengo tantos problemas en mi vida como para estar pendiente de otras cosas. Pues mira, pues tenemos que buscar los espacios de poder apoyarnos entre todos y todas y atender esos asuntos que están pasando, porque ahí es que vienen los problemas, ¿verdad? Hay mucha gente que uno vota por ellos y el resumen era indiscutible y uno dice, esta persona está preparada, esta persona tiene las capacidades, y después en el camino pasan cosas, ¿verdad? Que nadie estuvo pendiente y pasaron las cosas que pasaron. Así que en ese sentido yo creo que sí tenemos que votar mejor, sin duda, pero sí tenemos que asumir también una responsabilidad o un sentido de participar no solamente cada 4 años en el proceso electoral y estar fiscalizando a la distancia, estar pendiente de la gestión que hacen los alcaldes, las alcaldesas, los representantes, etcétera, etcétera. El cuatrienio del 2020 al 2024 fue un cuatrienio manchado por el Partido Popular en Ponce. Yo entiendo que hubo el problema de... Se adelantó poco. Bueno, se adelantó poco excepto al final. O sea, el problema que tenía el alcalde era que primero tenemos que recordar que los que le están haciendo el caso son su gente que era de confianza. O sea, que él... Muchos de ellos lo vemos ahora, y voy a hacer un paréntesis, lo vemos en la alcaldía. Bueno, yo no sé... Está por la administración de la nueva alcaldesa. Bueno, gente de confianza sí, pero no son los que llevaron ni hicieron la acusación. La acusación, los 2 o 3 que estaban en la alcaldía haciendo de confianza se fueron y no están. Que del cuatrenio y de la administración, mira, la labor que está haciendo el arquitecto Bonilla en HUD es magnífica. La que está haciendo turismo es excelente. Tenemos un hotel que se está, gracias a las funciones de los funcionarios, o sea, que había algo que no les permitía, no solo a la alcaldesa, que yo mismo la critiqué muchísimo, hasta le pedí la renuncia. Y después cuando la gente dijo, no, yo la apoyo a ella, me dijeron, ¿tú estás loco? Y yo, no, yo no estoy loco, lo que pasa es que yo no sabía lo que estaba pasando allí. Y el problema es que el alcalde, desde los primeros 2 años, no podía gobernar. ¿Por qué? Porque tenía ese problema interno con el FEI, pero interno también con gran parte de su gente de confianza. Y entonces eso, pero después de eso, ya tenemos a punto de inaugurarse el Teatro de la Perla, ya tenemos las primeras 2 fases haciéndose de la Guancha, que hay que destruirla completa. La Guancha nos habían dado 12 millones de FEMA, y ahora resulta que después de los temblores, nadie se había dado cuenta, tenía una grieta entre el paseo y los kioscos. Pues hay que tumbarlo todo. Y cuesta 52 millones. Pues FEMA dio los 52 millones. Dios quiera y Donald Trump lo mantenga. El Monaga ya está en la segunda fase y son 5 fases.
para reparar el Monagas. O sea, que sí hubo un problema del Partido Popular, pero obviamente la gente lo entendió. O sea, tú no ganas. O sea, la alcaldesa sacó 16.000 votos menos. Una vez y media de votos los que ella sacó habían votado por ella en las pasadas elecciones, cuando salió electa. Quiere decir que el pueblo de Ponce entendió lo que había pasado y le puso en sus manos a una persona que ya llevaba un año y varios meses. Y le digo, tú estás haciendo un buen trabajo, aquí está. Porque habían otros candidatos. Pero yo matizaría también, igual que ocurrió para la elección del 2020 con el doctor Irizarry, aquí hubo un miedo o hubo un voto por lo menos para evitar que el licenciado Pablo Colón ganara. O sea, eso era cosas que la gente decía y que lo podemos ver en los resultados. O sea, los resultados de las planchas legislativas de todos los partidos fuera del PNP y el Partido Popular son mayores que los de sus candidatos a alcalde, porque la gente votaba bajo esas insignias, pero decía, espérate, yo no quiero que gane el candidato del PNP, voy a votar bajo la insignia, bajo el nombre. Jennifer para gobernadora, ¿no? Sí, pero por muy poco. Por poco Sí, gana. Por poco gana. Pero la más. diferencia entre los votos que ella obtuvo versus Pablo Colón fue abismal. Oh, Sí. Pero si es que en las primarias tú O lo sea, que viste. lo que votaron PNP, lo más seguro que no lo querían a él. O sea, que eso es un factor, ¿verdad? Yo creo que eso hay que Sí, tenerlo sí. en mente. Y pues igual, ¿sabes? Yo, y creo que lo comentaba a lo mejor con los mismos que estamos aquí hoy, cuando hacíamos un análisis de las elecciones del 2024, pensábamos a lo mejor lo mismo del 2020. O sea, el doctor consiguió unos votos que venían de Proyecto de Dignidad, el doctor consiguió unos votos del PNP y al final Marlis, la alcaldesa actual, gana por más cantidad. O sea pues uno puede hacer una lectura, pero si uno hace una gestión puede tener la capacidad de consolidar esa gente que se movió en una dirección u otra. Así que, ¿verdad? Yo creo que está por ver qué consecuencias tiene esto. Yo creo que ya ellos se han querido distanciar mucho de la situación del alcalde y tratar de pues manejarlo como algo casi anecdótico, pero pues, ¿verdad? Vienen años que pueden ser complicados, y pues sabemos que hay veces que la gente le pasa factura a líderes políticos no necesariamente por cosas que están bajo su control. O sea que si la cosa económica se complica, si la cosa de los fondos federales se complica, pues a veces, ¿verdad? Eso, quien paga los platos es el funcionario, no es quien a lo mejor tuvo, o sea, el gobernador o la gobernadora, no es el presidente o la presidenta, o sea, es la persona que está aquí más cerca. Así que veremos cómo corren estos próximos años. Tú tienes toda la razón, eso puede pasar. Eso puede pasar porque aquí, si hay un fuego en tal sitio y no llegó los bomberos, llaman al alcalde. Claro. Pues a mí me llamaban. Se fue la luz en tal sitio, ¿qué va a pasar? ¿Por qué se fue la luz? Y yo trabajo en energía eléctrica. Y eso es una realidad. Pero no es lo que está pasando. O sea, lo que está pasando es que dentro de todo este problema, la alcaldesa recibió un apoyo abrumador. Yo te doy que hay una parte de ese apoyo que fue un voto en contra al candidato del Partido Nuevo Progresista. A mí no me cabe la menor duda. No quise traerlo porque ya me metí en bastantes problemas con él de la campaña para seguir lloviendo sobre mojado. Pero en estos momentos, si no pasa eso, y depende de cómo a su pregunta, el presupuesto de Ponce, el regular de fondos internos, era 84 cuando ahora son 100 millones, que era más o menos un poquito más de lo que yo tenía. O sea, el presupuesto bajó de 98 millones a 82 en el cuatrienio pasado. Y los fondos federales eran unos 50 millones. O sea que es una tercera parte de los fondos municipales. Head Start. Sí, por ahí ronda. Aún con la reducción de Head Start, que tuvo una reducción. La reducción antes era yo me acuerdo que yo llegué a tener 14 millones de Head Start, ahora está en 6. Pero había un déficit que se amortizó. Pero es que Y se pagan $500,000 anual de ese déficit. Porque hay No fue que desapareció y se subsanó. porque hay superávit, por primera vez. Y no solo eso, sino... Porque se hizo esa amortización. No, se hace la amortización porque hay un superávit.
O sea, yo estoy pagando porque tengo los chavos. Si yo no tengo los chavos, yo no pago. Claro, Pero lo que hice y- fue que llevé ese dinero que tengo que estar... No es que no había... que gasté en algún momento y que se me fue al déficit, lo que hice fue que lo llevé a tanta cantidad de años. La ley dice que el déficit tú tienes que separarlo en un pago de 30 años y ponerlo, ese pago anual, ponerlo en el, Eso sí se amortiza. en el presupuesto. Entonces, tú lo vas sumando al déficit del año anterior y al del anterior y al del anterior. Y cuando empezó la alcaldesa, el déficit eran 11 millones. Desde Huito Morales para acá. Y ella lo treparon, bueno, no fue ella, fue la administración del Partido Nuevo. Lo treparon en 31 millones. Entonces, cuando vas pagándose, baja. Además de eso, se nos olvida, a la gente se le olvida, y es una parte de es educación. El CRIM tiene un presupuesto, una partida que se llama el CAE, la contribución especial. Y eso es 1% de los dineros de la propiedad que se recogen, que van a pagar la deuda. Entonces, cuando se paga la deuda, pues yo tengo más balance para coger prestado. Pero ¿qué pasa? Que ya los municipios, pagando los platos rotos del Estado, no pueden coger prestado, a pesar de que todavía siguen pagando. Son los únicos que están pagando. Pero entonces la deuda municipal va bajando. Y dicen, mira, va bajando porque no tenemos... Si no, lo hubiesen cogido prestado hace tiempo. Si no, eso se hubiese... Lo que Y también está el efecto de los fondos ARPA, o sea que para estos últimos 4 años eran creo que 84 millones, o sea que estás hablando casi de tener Que 5 fue un dinero que presupuestos llegó. en Sí. 4 años, y eso aliviana un poco la carga porque se pudo correr parte de la nómina a través de los fondos ARPA, se pudieron traer de policías construcción. municipales nuevos, se pudieron comprar equipos nuevos, o sea que cosas que hubiesen tenido que salir del fondo general, pues se pudieron hacer a través de esos fondos, y eso pues te permite tener más flexibilidad desde el punto de vista presupuestario del fondo general. Y yo, ¿verdad? Y lo he dicho en otras ocasiones, me parece que Damaris Uriberes, que Camil Rivera son personas que son las que están dirigiendo la oficina de finanzas, son personas serias, son personas que de verdad quieren hacer las cosas correctamente y pues han velado por, dentro de esa situación extraordinaria, hacer lo mejor posible por el municipio, ¿verdad? Y pues ahora sabemos que ya, creo que ya para este mes, ya la parte de la nómina que se estaba cubriendo con los fondos ARPA ya pasa al fondo general. Ya para el próximo presupuesto, esos empleados o se absorben por el municipio, que estarías hablando de una cantidad millonaria entre distintas dependencias, el DIAD, la Oficina para el Desarrollo de la Mujer, varias dependencias que tienen muchos empleados que vienen de esos fondos, pues hay que ver cómo eso se absorbe, ¿verdad? Y cuál va a ser la consecuencia a largo plazo. Pero es Queda una la situación... impresión de que hay mucho dinero para fiesta. Sí. Sí. El porciento es mínimo. Si te pones a ver, un 1%. No sé en términos de por ciento, no lo he sacado, pero vemos O sea, que se pagó. y otra cosa, Se han hecho en unos Alpa, contratos a... mira, en Alpa hay una cosa, que hay unas partidas que hay que gastarlas para ciertas cosas. Y para turismo había que gastar 3 millones de pesos. Bueno, hay unas guías que te permiten gastar en turismo, pero no era necesariamente porcentual obligatorio Sí, te dicen, tienes que gastar esta cantidad para esto. para las esta- industrias esta- afectadas. No exacto, necesariamente turismo es exacto, Pero exclusivamente. había medio turismo- millón de dólares para una juramentación. Eso no. Pero fueron 10.000 personas a eso y pues está bien, o sea, Se le pagó o sea, cerca de 100.000 yo no voy a dólares decir, Ivy Queen, ¿no? No, pero eso no fue la juramentación. no, Eso fue las patronales. Y Sí, ahora claro. viene el carnaval y creo que hay otro contrato millonario. Y Se pagaron comunica. 30.000 para recibir a Maripili en las letras. Por eso es que la gente comenta tanto. la gente comenta, pero la gente fiesta. va a la fiesta, fueron más de 100.000 personas. Vamos a ver cuánta gente va o sea, Pero vienen tiempos difíciles. parte del, como tú preguntaste ahorita, cómo nosotros salimos de los 8 años de Pedro Rosselló que no le daba un chavo a Ponce. Cómo nosotros salimos de lo que Que costó la vida casi a
a Churumba, que Churumba llegó y porque Churumba en principio tuvo a Rafael con Ponce en Marcha. Después Pedro Rosselló suspendió Ponce en Marcha, que fue el señor padre de este hombre que logró, y lo último lo recibí yo como alcalde, el dinero de Ponce en Marcha que el Supremo tuvo que ir. Pero entonces, basado en eso, ¿qué hizo Rafael Cordero? Subirle la estima a los ponceños. Tú ahorita dijiste que tú esperabas que te considerabas ponceña. Si desde los años que yo te conozco, tú no te consideras ponceña, yo te doy un cocotazo, como dice. ¿Verdad? Sí, sí. Acuérdate que los ponceños decimos, yo nací en Santurce y yo soy ponceño. ¿Por qué? Porque mis dos padres estaban enseñando en la Universidad de Puerto Rico. Los ponceños somos tan orgullosos que nacimos donde nos dé la gana. Y seguimos siendo ponceños. Y entonces, en ese sentido, una de las frases favoritas de Churumba era la psiquis del derrotismo. Porque el pueblo de Ponce estaba cabizbajo. Y volvimos y nos salimos de esa famosa mandá para tú sabes dónde que le dio Churumba al grupo de baloncesto de Santurce, que dijo apagar las luces y celebrarse, tú sabes para dónde van. Pues eso es parte de lo que está haciendo la alcaldesa. O sea, el carnaval yo no sé cuánto se va a gastar. A mí me dijeron $385,000, $400,000. Eso se asemeja porcentualmente a lo que yo gastaba, que eran unos $160,000, $170,000. Si es más, entiendo que la alcaldesa va a tener una conferencia de prensa y va a hablar sobre eso. Ahí pues entonces sabremos exactamente. Pero hay que hacerlo. Y hay que hacer las mañanitas como hay que hacerlo. Y hay que hacer las fiestas patronales que se habían dejado de hacer, que llegaron a hacer hasta una caravana de fiestas patronales. Y tú ves que los ponceños, entonces ves, no están aquí, pero el Partido Nuevo Progresista, que es el que trae todo eso, entonces no critica en las fiestas de la calle San Sebastián, se le pagó $500,000 entre dos. A Carlos Vives le pagaron 285,000 billetes. Y creo que fue a Olga Tañón la otra, que entre los dos pues le pagaron 215,000. Y se gastaron $3 millones. Ah, pero eso trae negocio. Sí, trae negocio, pero esos chavos los pagó, le dejan chavos a los comerciantes, pero los chavos los pagó el municipio de San Juan. Más de $15 millones que costó la fiesta. Ah, que si se recibieron. Esas son las cosas que tengo. Que se cometen errores. Yo no vengo a decir que la alcaldesa, es más, yo no, el Papa es el único que dicen que no comete errores y es en sus encíclicas solamente. Comete errores, pero yo entiendo que como vamos en estos momentos, el mismo resultado de las elecciones, que 6-8 mil PNP votaron en contra de Pablo, tú tienes toda la razón. Tú tienes toda la razón y yo los conozco y no quiero decir sus nombres. Pero, y los otros 10 o 12 mil o 15 mil, incluyendo algunos que iban a votar por algo, tú viste eso venir y por eso te fuiste a correr para representante y no corriste para alcalde. Ese era el plan desde mucho antes de eso. En el pasado se decía que Ponce es la capital alterna. Vamos a ver si volvemos a recuperar eso. Es que somos, no es la población, es el orgullo nuestro. Yo siempre digo que a la gente de San Juan le gustaría acerruchar al municipio de Ponce y tirarlo al Mar Caribe y decir allá, esa es la república, eso es otra isla del archipiélago. Mira, a mí, que lo estamos hablando de estas decisiones que tienen que tomar la alcaldesa y las legislaturas municipales, etcétera, y yo pienso, primero, a mí me gustó la decisión del alcalde Irizarry Pavón de eliminar eso de las tareas parciales que tenían los empleados municipales, los retornó sus tareas totales. Eso yo se lo admiro. Pero mi visión de la democracia no es tan solo una visión representativa, que nosotros votamos por fulano, sultano y mengano, esos van a ser nuestros legisladores, nuestros alcaldes, nuestros senadores y nuestros gobernadores, y yo me olvido por 4 años, ellos que arreglen. No, mi visión de la democracia es la democracia participativa, que tú
tengas algo que decir en muchas de las decisiones. Hay decisiones que son muy técnicas, que pues sí, no se puede participar todo el mundo, pero muchas decisiones. Por ejemplo, recientemente, la semana pasada, en la legislatura municipal se pasó una resolución para básicamente alquilarle casi de gratis el Parque del Retiro en la calle Villa a una compañía privada. Es decir, una privatización. Y desgraciadamente yo fui el único voto en contra de esa privatización. No se le preguntó a las personas que utilizaban ese parque si el parque estaba destruido por los huracanes y los temblores, etcétera, pero había la asignación de FEMA para arreglarlo. No se utiliza la asignación de FEMA, sino que se privatizó el parque. Yo creo que eso es una decisión mala y por eso le voté en contra. Pero me hubiese gustado oír las personas que viven cerca de ese parque. ¿Qué ellos pensaban? Mira, es bueno que se privatice porque eso va a traer empleo, o eso va a traer esto, o eso va a traer aquello. O ese parque fue diseñado en 1979 para un parque de recreación pasiva y debe ser un parque de recreación pasiva. Esa es mi manera de pensar. Yo no lo utilizo porque yo vivo lejos de ese parque, pero yo utilizo otro parque, que me estaría muy malo que privatizaran ese parque y yo no puedo ir Lo importante es que ese parque no se utilice, por utilizarlo los ponceños no tengan que pagar. No, van a tener que pagar, porque no va a ser un parque, va a ser una industria de agropecuaria, qué sé yo, que para entrar los estudiantes tienen que pagar $10 de entrada para ver los hidropónicos que ellos tienen allí, que van a tener. No es gratis, No es gratis. El pueblo, la administración municipal la paga, pero no es gratis. No, ellos pagan un arrendamiento, pero los primeros 2 o 3 años el arrendamiento es arreglar, hacer los arreglos en los edificios. Pues vamos a ir resumiendo, les voy a dar un minutito para que rapidito me hablen sobre toda esta situación y qué esperan, ¿verdad?, que ocurra, y cualquier información, otra información que deseen dar, rapidito para entonces ir concluyendo esta Saya 6. Yo, dentro de lo malo, yo entiendo que uno tiene que estar tranquilo y yo creo que el doctor llegó el mejor acuerdo que él podía. Cualquier cosa que venga en el futuro, él sabe que puede contar con la gente del Partido Popular y puede contar por lo menos conmigo personalmente, a pesar de las diferencias que hemos tenido, que yo creo que son de otro carácter, pero yo creo que tomó la decisión correcta y yo creo que es lo mejor, no solo para él, para su familia, sino para Ponce. Borrón y cuenta nueva, y vamos a pensar en lo que el doctor Escabí dijo: las cosas se van a poner malas. Aquí van a cortar los fondos federales a todo Puerto Rico. Tenemos que empezar a recortar y hacer ahorros en todos lados, porque sencillamente, por lo que yo veo, el comunismo que le teníamos miedo nos llegó por la cocina y se llama Donald Trump. Pero el doctor, yo lo felicito por lo que hizo y que esté tranquilo y cuide de su salud, que es lo más importante. Sí, yo, como decía ahorita, ¿verdad? Yo creo que lo más importante es cómo el municipio reacciona y qué elecciones se toman de esto. Al principio de este proceso, que empezó para allá, para el 2022, yo decía que el doctor, dentro del análisis que hiciera, tenía que poner a Ponce por encima de las aspiraciones de él personales y por encima de los intereses de su partido. Y me parece que esa debe ser la meta de la administración municipal en este momento. ¿Cómo nosotros podemos tomar esto que ocurrió y ser proactivos para evitar que estas situaciones se sigan dando, para evitar que pueda haber presionamiento a empleados o empleadas municipales para que hagan contribuciones de campaña, para evitar que se usen los recursos municipales para fines que no son los fines del municipio autónomo de Ponce? Todo ese tipo de cosas hay que poder discutirlas, ¿verdad? Y creo que tienen que ser parte del análisis que se haga, no solamente desde el Ejecutivo, sino también en la legislatura municipal. Así que
en anticipación a esos tiempos difíciles, en anticipación a que pues va a haber unos cambios sin duda en cómo se va a estar manejando el municipio, tenemos que tener la capacidad de poner a Ponce primero y empezar a tomar acciones que beneficien a la ciudad, no necesariamente a las aspiraciones políticas de algunas personas. La ciudad de Ponce es la mejor ciudad de Puerto Rico y quizás la mejor ciudad del mundo. Y nosotros los ponceños, que yo también soy ponceño, pero no nací en Ponce, nací en Mayagüez, igual que el doctor que nació por allá. Pero ese orgullo tiene que manifestarse de alguna manera, tiene que manifestarse en nosotros seleccionar con mucho cuidado. El doctor Irizarry Pavón es un gran médico y él, en una conversación que tuvimos, nos dio a entender que él como alcalde perdía dinero, o sea, iba a ganar menos dinero de alcalde de lo que ganaba como médico y su grupo médico, que es uno de los grupos principales aquí en Ponce. Y me imagino que todavía está, está administrando este grupo, no sé, no he hablado con él hace muchísimo tiempo. Él ha estado como medio retirado de la vida pública por esta situación. Pero lo que queremos los ponceños es participar en todas las decisiones del gobierno. Yo exhorto, y es una pena, que las sesiones de la legislatura municipal se anuncian con 24 horas antes. Y el público no tiene oportunidad para ir, escuchar y saber lo que está pasando. Yo diría, mira, si la mayoría de los proyectos que se presentan son de la administración, y la administración nos lo da pues 24 horas antes para que nosotros lo leamos y podamos prepararnos. Eso no es tiempo suficiente. Y el público, los ponceños, tienen el derecho de ir allí y saber qué es lo que está pasando y por qué están votando sus legisladores y qué es lo que está presentando su administración. Se siguen transmitiendo por Facebook Live, ¿verdad? Se siguen transmitiendo por Facebook Live, sí. Okay. A los que han estado conectados a Es Noticias, los invitamos a que pasen por la página www.esnoticiapr.com, compartan este video y mañana tenemos la edición más reciente. Mañana volvemos a salir. Noticias, busca el periódico impreso en 14 municipios de la región sur, desde Patilla hasta Guánica, incluyendo Cuamo, Villalba y Adjunta, que están en el área más montañosa. Compartan el video, gracias por su sintonía y en otra ocasión nos volvemos a ver con un tema similar. Gracias a los que han estado con nosotros, estos 3 panelistas de Ponce, conocedores de la ciudad y que han tenido vasta experiencia en lo que es administración pública aquí en el área de Ponce. Gracias y contacten a www.esnoticiapr.com, ahí vamos a estar escribiendo y subiendo información.